Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. La rebelión de África pica y se extiende. Se está viviendo un panorama realmente inédito en la historia de saqueo colonial en ese continente. Ya vimos cómo Níger se niega a seguir enviando uranio a Francia, que depende en gran medida de este elemento para mantener su industria eléctrica y, por supuesto, su nivel alto de vida, mientras en Níger se vive casi a oscuras. Pero ahora no solo es Níger, ahora Mali se unió a esta rebelión totalmente justificada. Esta nación sin litoral, de África Occidental, acaba de anunciar la ruptura oficial de relaciones con Francia para frenar el robo indiscriminado de recursos, porque normalmente en los grandes medios de comunicación occidentales escuchamos mucho que África es un continente pobre, y no, es un continente totalmente rico pero saqueado. Mali tiene 860 minas de oro y produce o extrae 50 toneladas al año y sin embargo no tiene reservas en sus bancos. Adivinen a dónde van a parar esas toneladas de oro. Claro, a Francia, que tiene la cuarta reserva de oro más grande del mundo, pero no tiene ese preciado metal en su suelo. Los recursos malienses son considerables. El oro, el uranio, los fosfatos, el caolín, la sal y la piedra caliza son los más explotados. A raíz de la expoliación salvaje a manos europeas, este territorio debe hacer frente a problemas medioambientales como la desertificación, la deforestación, la erosión del suelo y el agua contaminada, porque hay que aclarar que los llamados países del primer mundo, europeos en este caso, van con sus empresas mineras, explotan todos los recursos naturales posibles y dejan desastres ambientales de proporciones mayúsculas. Questo si chiama franco CFA, è la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. A raíz de recientes acusaciones del gobierno de Emmanuel Macron, el gobierno maliense ha eliminado el idioma francés como lengua oficial. El francés se impuso en Mali desde 1960 por encima de las múltiples lenguas locales que tienen siglos. La nueva legislación que prohíbe el idioma francés como oficial tuvo 96% de respaldo popular. De más está decir que este pueblo africano está harto del saqueo de recursos y presencia militar francesa que solo genera conflictos armados y violación de derechos humanos que ningún medio europeo transmite. Mali fue uno de los países que salió en defensa de Níger, país que destituyó militarmente a su gobierno, cómplice en el robo de recursos. Inmediatamente Macron amenazó con atacar sin dudarlo, pero no contaba con que otras naciones dijeran de manera contundente que si esto pasaba, irían a la guerra para defender a sus coterráneos africanos y contra los colonos europeos. Antes de continuar, debo decirte lo que ya sabemos todos, y es que la vigencia de este tipo de periodismo de la verdad es más proclive a ser censurado, y como no es posible adivinar cuándo va a ser la última vez que nos veamos por acá, les pido que se suscriban a mi canal Telegram, @Diego en la Lucha. Allí no hay censura y pongo todo por más fuerte que sea. Continuemos. Estados Unidos y Francia han amenazado tanto a Mali como a Níger de eliminar la supuesta ayuda humanitaria, más bien las migajas de lo que les roban. Todo esto lo anunciaron porque según ellos la rebelión es culpa de Rusia, que ha enviado supuestamente al grupo Wagner a ese territorio. Para el gobierno maliense, Francia está manipulando la opinión pública nacional e internacional y esto hace que sea más contundente en su decisión de romper relaciones. Mali también expulsó a las supuestas ONG francesas que en teoría iban a trabajar por los pobres y expulsó a los militares que cometieron reiteradas violaciones a los derechos humanos. Representantes gubernamentales de este país se reunieron el año pasado con funcionarios de la ONU para presentar pruebas de violaciones de derechos fundamentales a manos del ejército invasor y además para presentar pruebas contundentes porque el democrático gobierno francés envía información confidencial a grupos terroristas que desestabilizan al país y también envían armas. Francia, entre otros países europeos, mantienen un alto porcentaje de racismo y xenofobia contra los africanos
africanos, pero son sus gobiernos los que crean guerras y ambientes totalmente hostiles, que generan migraciones forzadas masivas de personas que sin querer se deben ir de sus tierras a buscar trabajo en Europa. Es decir, los invaden, los roban, los someten, generan guerras y cuando llegan a Europa, obligados por la situación en sus países, son maltratados por el Estado y por fracciones extremistas de la sociedad. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Pero esto no es todo. Francia sigue lucrando de una moneda impuesta a países africanos, el franco CFA, que al día de hoy se sigue usando y lo peor es que los países africanos tienen que pagar a los colonizadores por usar esa moneda impuesta. Para continuar con las barbaridades que hace Francia en África, vamos a mencionar que en la década del 60 este país europeo probó su primera bomba nuclear en el sur de Argelia y hasta el día de hoy la población local, escuchen esto, sufre una tasa de cáncer que está 100 veces por encima del promedio nacional. Mali ha sufrido varios periodos de guerras internas que se han visto alimentadas por conflictos como el de Libia. En Mali el conflicto comenzó en 2012 entre las partes norte y sur del país. Varios grupos insurgentes lanzaron una campaña contra el gobierno, querían la independencia o una mayor autonomía para el norte de Mali. Francia, temiendo perder el centro de su esfera de influencia en África, decidió intervenir militarmente enviando miles de soldados, armas y dinero para financiar la guerra. Desde entonces ha habido presencia militar de Reino Unido, Alemania, la ONU y por supuesto Francia. Todos estos países y Estados Unidos han financiado el conflicto. Se habría podido invertir el dinero en la construcción de carreteras, centrales eléctricas, proyectos para mejorar el suministro de agua y en general incrementar el nivel de vida de la población de África. Pero eso enriquece a las millonarias empresas de armas. Solo Estados Unidos ha invertido desde 2012 más de $1.000 millones anuales supuestamente para alcanzar la paz. Y hoy, 2023, la lucha ha sido completamente ineficaz y ya debes imaginarte por qué. 30 years back, Russia was their main threat in their own perspective. So contain Russia, contain Russia. I say now in retrospective, that was a declaration of war. They declared war on everybody. It was not only containing Russia, but dominating the whole world. They classified every region as an influence land or an area for their influence. So to control and hegemonize the whole world. Lo que resulta realmente indignante es que se financia grupos terroristas, se genere desestabilización política y económica, se invada, se saquen recursos, pero Europa permanezca callada. Sin embargo, cuando la población africana decide huir del desastre porque un ambiente así es insostenible, entonces en Europa le cierran las puertas y dejan que miles de africanos se ahoguen antes de dejarlos pisar tierra. ¿Vos qué pensás? ¿Se seguirán levantando cada vez más países de África o la rebelión será extinguida por los centros de poder occidental? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.